Elena Zamora removía lentamente el azúcar en su taza de té vespertina, sin sospechar que ese sería el último minuto de tranquilidad en su vida ordenada. La mujer de 35 años se había acostumbrado a la soledad en su espacioso apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Su trabajo como gerente en un gran banco le quitaba casi todas las fuerzas, pero le daba estabilidad y confianza en el futuro. Antonio apareció en su vida hace un año, como un rayo de sol en un cielo cubierto de nubes. Un hombre alto y esbelto, con penetrantes ojos marrones y una sonrisa encantadora y abierta, conquistó su corazón a primera vista. Se conocieron en un café cerca del banco, donde Elena almorzaba durante su descanso. Él estaba sentado en la mesa de al lado, jugueteando nerviosamente con una servilleta y claramente preocupado por algo. «Disculpe, ¿no tendrá un teléfono?», le preguntó con expresión confundida. «El mío se descargó y necesito urgentemente llamar al trabajo». Elena le tendió su smartphone, sin saber que ese simple gesto sería el comienzo de su mayor engaño. Antonio se presentó como operador de caldera de un edificio de apartamentos, contó que trabajaba en horarios incómodos y se quejaba de las duras condiciones laborales. «Entiende», decía, mirándola a los ojos con tal sinceridad que no surgían dudas, «el trabajo es físicamente agotador y además estás en contacto constante con químicos. Los médicos dicen que esto puede afectar mal la salud en el futuro». Desde entonces comenzaron a verse. Antonio era atento, tierno y cariñoso. Nunca pedía dinero, al contrario, trataba de pagar sus idas al cine y cenas en restaurantes, aunque Elena entendía que con el salario de operador de caldera no se podía dar muchos lujos. Esto solo le añadía nobleza a sus ojos. Hace medio año se mudó con ella. Elena era feliz, por fin no estaba sola, tenía un hombre que la amaba y la valoraba. Aunque Antonio no se apresuraba a formalizar la relación, explicándolo por su posición de principios. «¿Para qué necesitamos un sello en el pasaporte?», sonreía, abrazándola por los hombros. «Ya somos una familia. Lo importante son los sentimientos, no los papeles». Elena estaba de acuerdo. A los 35 años, después de un doloroso divorcio hace 3 años, estaba dispuesta a comprometerse por amor. El horario de trabajo de Antonio le convenía completamente, aunque cambiaba constantemente. Varios días los pasaba en el trabajo, prácticamente sin aparecer en casa, pero los días libres los pasaban juntos, entregándose completamente a los sentimientos y emociones. Aunque en los últimos meses Antonio había empezado a regresar cada vez más tarde, explicándolo por averías en las redes de calefacción y reparaciones no planificadas. «No te imaginas qué carga de trabajo hay ahora», se quejaba, masajeándose las sienes. «Se rompe una cosa, luego otra. La dirección exige que todos los trabajos se hagan a tiempo». Elena simpatizaba y trataba de apoyar a su amado como podía. Le preparaba sus platos favoritos, le daba masajes después de un día duro de trabajo, escuchaba pacientemente sus quejas sobre la injusticia de la vida. Hace un mes Antonio adquirió una nueva costumbre, prepararle té relajante por las noches. Insistía en que era su forma de mostrar cuidado después de un día pesado. «Te cansas tanto en el trabajo», decía, ofreciéndole la taza humeante, «necesitas relajarte bien antes de dormir». Elena estaba conmovida por su atención. El té de hierbas con miel la ayudaba a dormirse más rápido, y dormía profundamente hasta la mañana, sin despertarse ni siquiera cuando Antonio se iba al trabajo o regresaba. En las últimas 2 semanas sus ausencias se habían vuelto aún más prolongadas. Podía desaparecer toda la noche, apareciendo solo al amanecer con ojos rojos de cansancio. Pero Elena no sospechaba nada malo, el trabajo es trabajo. Hoy era un jueves normal. Elena regresó a casa alrededor de las 7 de la tarde, preparó la cena y esperó a Antonio. Él apareció a las 10, cansado y silencioso. «¿Día difícil?», preguntó ella, abrazándolo. «¿Qué va?», suspiró él. «Déjame prepararte té, yo lavaré los platos». Elena no se opuso. Después de la cena vieron las noticias, y Antonio, como siempre, le trajo una taza de aromático té de hierbas. «Bébelo mientras esté caliente», dijo tiernamente, besándola en la frente.
Ella se bebió el té hasta el fondo, sintió la somnolencia habitual y se fue a dormir. Antonio se quedó en el recibidor, supuestamente ordenando cosas de trabajo para lavar. Elena dormía profundamente, sin sospechar que en su té ya se disolvía desde hace un mes un potente somnífero, y que su amado hombre cada noche se dirigía a otra mujer. Tampoco sabía que mañana su vida tranquila se haría pedazos como un jarrón de cristal que cae al suelo. Mientras Elena dormía plácidamente bajo el efecto del somnífero, Antonio se preparaba cautelosamente. Hacía tiempo que había perfeccionado este procedimiento hasta automatizarlo, tomar silenciosamente las llaves, el teléfono, comprobar que Elena durmiera profundamente y salir silenciosamente del apartamento. En la calle lo esperaba un sedán viejo pero bien cuidado. Antonio lo había comprado hace 2 años con dinero obtenido de anteriores novias, aunque a todas sus mujeres les contaba diferentes historias sobre el origen del coche. 20 minutos de viaje y ya estaba subiendo al 4.º piso de otro edificio, sacando las llaves conocidas. Valentina lo esperaba, como siempre. La enfermera de 32 años de una clínica privada era todo lo contrario a Elena, brillante, emocional, impulsiva. Si Elena prefería tardes tranquilas en casa, Valentina ansiaba diversión y aventuras. Por fin, exclamó, abriendo la puerta. Ya pensaba que hoy no vendrías. Perdón, querida. Antonio la abrazó y la besó. Emergencia en el trabajo. Avería en la línea principal, tuve que quedarme. Valentina le creyó, como siempre. Conocía a Antonio desde hacía 10 meses y ni una vez había dudado de sus palabras. Él sabía ser convincente, y su leyenda sobre el trabajo en la caldera sonaba verosímil. Se conocieron en la clínica, donde Antonio fue con un resfriado. Al ver a la hermosa enfermera, decidió que podría ser una excelente fuente de ingresos. Valentina estaba divorciada, tenía su propio apartamento de una habitación y un trabajo estable, la candidata ideal para su esquema. El romance se desarrolló rápidamente. Antonio era cortés, atento, sabía escuchar. Le contaba a Valentina sobre su trabajo duro, sobre lo importante que era tener al lado una mujer comprensiva. Sabes, decía unos 3 meses después de conocerse, a veces me parece que el trabajo en la caldera me está matando lentamente. Contacto constante con químicos, vapor, alta temperatura. Los médicos dicen que esto puede llevar a serios problemas de salud. Valentina, como trabajadora médica, entendía perfectamente el peligro de las condiciones laborales nocivas. Simpatizaba con Antonio y se apegaba cada vez más a él. Hace medio año pasó a la fase decisiva del plan. Comenzó a quejarse de síntomas extraños, dolores de cabeza, debilidad, problemas respiratorios. Probablemente debería hacerme un chequeo, sugirió cautelosamente Valentina. ¿Dónde voy a conseguir dinero para una buena clínica?, suspiró Antonio. En la medicina pública hay poca esperanza, y la privada cuesta dinero astronómico. Una semana después vino a verla llorando, agitando un certificado médico falso. Valentina, tengo. No podía hablar de la emoción fingida. Tengo problemas serios. El médico dice que necesito tratamiento urgente, de lo contrario podría ser demasiado tarde. Valentina leyó el certificado y palideció. El diagnóstico sonaba aterrador y el tratamiento recomendado costaba enormes cantidades de dinero. ¿Cuánto costará esto?, preguntó en voz baja. Alrededor de 1.000.000 de euros. Antonio hablaba sin levantar los ojos. Entiendo que es dinero imposible. Probablemente es el destino. Valentina no lo dejó terminar. Algo inventaremos, declaró resueltamente. Pediré un préstamo. No voy a quedarme mirando cómo te mueres. Al día siguiente pidió un préstamo en el banco con garantía del apartamento. El 1.000.000 de euros Antonio lo gastó en tratamiento, pero en realidad lo puso en depósito en otro banco. Valentina estaba feliz de ayudar al hombre amado. Antonio fingía gratitud y recuperación gradual. Decía que los médicos daban buenos pronósticos, pero el tratamiento tomaría mucho tiempo. Desde entonces su relación se volvió aún más íntima.
Valentina consideraba que había salvado la vida de su hombre y Antonio interpretaba el papel de enfermo en recuperación. ¿Cómo te sientes?, le preguntaba cada vez. Mejor, mucho mejor, respondía él. El médico dice que la crisis ha pasado. Todo gracias a tu ayuda, mi querida. Valentina irradiaba felicidad. Se sentía no solo una mujer amada, sino una salvadora, una persona que había dado vida a un hombre querido. Antonio, mientras tanto, continuaba interpretando su papel. En el apartamento de Valentina dejaba certificados médicos, pastillas falsas, contaba sobre visitas a médicos. Ella creía cada palabra. El horario de visitas lo había construido perfectamente. Valentina tenía turnos nocturnos en la clínica y Antonio sabía exactamente cuándo estaría sola en casa. En esos momentos venía a verla, pasaba varias horas, y luego regresaba con Elena o se dirigía a su tercera novia. Valentina no sospechaba que era solo una de 3 mujeres en la vida de este estafador. Creía que estaban construyendo un futuro juntos, que su amado pronto se recuperaría completamente y podrían formalizar oficialmente la relación. Cuando termine el tratamiento, nos casaremos, decía Antonio, acostado junto a ella después de una noche apasionada. ¿En serio?, preguntaba felizmente Valentina. Por supuesto, sonreía él. Me salvaste la vida. A esas mujeres hay que cuidarlas. Valentina se dormía en sus brazos, soñando con la boda y la felicidad compartida. Y Antonio ya planeaba cómo en unas horas se dirigiría a su tercera víctima. Esta noche debía transcurrir como siempre. Pero el destino le preparaba a Antonio una sorpresa desagradable que destruiría todo su sistema de mentiras cuidadosamente construido. Lucía Delgado era la más joven de las 3 mujeres de Antonio, pero al mismo tiempo muy exitosa financieramente. A los 30 años ya se consideraba una buena agente inmobiliaria en la ciudad, trabajaba en una buena agencia de bienes raíces y vivía en un distrito exclusivo en un espacioso apartamento de 3 habitaciones. Antonio la conoció hace 8 meses en circunstancias bastante románticas. Estudió especialmente sus hábitos, averiguó que cada domingo por la mañana corría en el parque cerca del estanque de la ciudad. Calculando el momento, organizó un encuentro casual. Lucía acababa de terminar su carrera cuando vio a un hombre sentado en un banco con cara triste. Antonio tenía en las manos un ramo de flores marchitas y miraba el agua. Disculpe, ¿está todo bien?, no pudo pasar de largo Lucía. Antonio levantó los ojos, hermosos, llenos de tristeza sincera. Sí, gracias. Solo que hoy hace 3 años que mi prometida murió en un accidente de tráfico. Íbamos a casarnos este día. Con tristeza arrojó el ramo al agua y se limpió una lágrima de la mejilla. La historia era inventada, pero sonaba muy convincente. Lucía sintió compasión por este hermoso hombre con un destino trágico. Lo siento mucho, dijo sinceramente. ¿Sabes? Antonio se levantó del banco. ¿Quizás me acompañes a tomar un café? No quiero estar solo en un día como este. Lucía aceptó. Fueron a un café cerca del parque, donde Antonio le contó su leyenda. Según su versión, trabajaba como operador de caldera, vivía modestamente pero honestamente, y hace 3 años perdió a su novia amada y desde entonces no podía encontrar su lugar. Entiende, decía, mirándola a los ojos, después de tal pérdida empiezas a valorar cada día, cada conocimiento. La vida es tan corta. Lucía estaba conmovida por su sinceridad. A diferencia de muchos hombres con los que había salido, Antonio no preguntaba sobre sus ingresos, no se interesaba por bienes raíces, no trataba de impresionar con regalos caros. Parecía un hombre simple y honesto que había vivido una tragedia. Su relación se desarrolló lenta y románticamente. Antonio era delicado, no se apresuraba con la intimidad, durante mucho tiempo no se permitía ni siquiera besarla. Lucía, acostumbrada a pretendientes insistentes, apreció su tacto. No quiero apresurarse, explicaba después de un mes de conocerse. Después de todo lo que me pasó, necesito tiempo para aprender de nuevo a confiar en mis sentimientos. Lucía entendía y esperaba. Le gustaba este hombre inusual que no aspiraba a su dinero, sino que simplemente quería calor humano y comprensión.
Y a ella le faltaba tanto romanticismo y sinceridad. Hace medio año su relación pasó a un nuevo nivel. Antonio comenzó a quedarse con ella por las noches, pero siempre advertía que a veces tenía que quedarse en el trabajo o hacer guardia en la caldera. Mi trabajo es así, explicaba, responsable. De nosotros depende que haya calefacción en las casas, por eso hay que sacrificar tiempo personal. Lucía admiraba su sentido del deber. En su mundo inmobiliario muchos pensaban solo en las ganancias, y aquí había un hombre que ponía los intereses públicos por encima de los propios. Hace 4 meses Antonio comenzó a quejarse de su salud. Al principio eran malestares leves, luego los síntomas se volvieron más serios. El médico dice que el trabajo en la caldera se está haciendo sentir, le contaba a Lucía con un suspiro. Vapores constantes, sustancias químicas. El organismo está fallando. ¿Qué dice exactamente el médico? Se preocupó Lucía. Por ahora nada concreto, necesito hacerme un chequeo completo. Pero con mi salario no puedo hacer un buen diagnóstico. Lucía inmediatamente se ofreció a pagar el examen, pero Antonio se negó categóricamente. De ninguna manera. Dijo. No puedo vivir a costa de una mujer. Tengo principios. Su orgullo solo disponía más a Lucía hacia él. Veía que sufría no solo físicamente, sino también moralmente, al no tener la posibilidad de recibir tratamiento de calidad. Hace 3 meses Antonio vino a verla desesperado con resultados de análisis falsos. Lucía, tengo problemas serios, dijo con voz temblorosa. El médico encontró. En fin, necesito tratamiento urgente. Tratamiento caro. Lucía estudió las conclusiones médicas. El diagnóstico era aterrador y el costo del tratamiento astronómico. ¿Cuánto dinero se necesita? Preguntó, ya sabiendo que estaba dispuesta a todo por este hombre. Alrededor de 1.000.000 de euros, respondió Antonio en voz baja. Pero entiendo que es dinero imposible. Me resignaré a mi destino. Nadie se va a resignar a nada. Declaró resueltamente Lucía. Pediré un préstamo. No, Antonio negó con la cabeza. No puedo permitir que te endeudes por mi culpa. Pero Lucía fue inflexible. Al día siguiente pidió un préstamo y le entregó el dinero a Antonio para el tratamiento. Me está salvando la vida, decía él, recibiendo el dinero. Nunca lo olvidaré. Desde entonces Antonio regularmente contaba sobre el progreso del tratamiento, mostraba certificados falsos de mejora del estado, agradecía por la salvación. Lucía estaba feliz de haber podido ayudar al hombre amado. Su relación se volvió aún más confiada. Lucía sentía que no solo amaba a este hombre, sino que también era su salvadora. Esto daba a su conexión una profundidad especial. Cuando termine el tratamiento, decía Antonio, abrazándola, definitivamente nos casaremos. Quiero que te conviertas en mi esposa oficialmente. ¿Y se puede desear algo más? Respondía Lucía, apretándose contra él. Soñaba con la boda, con un futuro compartido, con hijos. Antonio apoyaba estos sueños, contando qué madre maravillosa sería, cómo serían felices juntos. Cómo quería de ella al menos 3 hijos. El horario de sus encuentros era irregular debido a su trabajo y tratamiento, pero Lucía no se quejaba. Lo principal era que estaba vivo, se recuperaba y tenían futuro. No sospechaba que no era la única, sino una de muchas, que su amado llevaba un juego triple, engañando simultáneamente a 3 mujeres confiadas y amorosas. Antonio era un maestro en su oficio, distribuyendo hábilmente el tiempo entre las víctimas y manteniendo con cada una la ilusión de relaciones exclusivas. Pero incluso los estafadores más hábiles tarde o temprano cometen errores. Y el error fatal de Antonio ya no estaba lejos. Antonio Carvajal, el apellido real del estafador, que ninguna de sus víctimas conocía, se consideraba un verdadero profesional en el arte del engaño. Tenía un pasaporte falso para sus amantes. En 5 años de carrera había engañado a más de una docena de mujeres, siempre logrando desaparecer antes de ser desenmascarado. A diferencia de muchos estafadores, Antonio nunca se apresuraba.
Estudiaba cuidadosamente a sus víctimas, durante meses construía relaciones, se ganaba la confianza, y luego magistralmente representaba el espectáculo con la enfermedad y la necesidad de tratamiento costoso. El dinero no lo obtenía inmediatamente, sino después de algún tiempo, para que la víctima tuviera tiempo de acostumbrarse a él y enamorarse, lo que hacía el engaño menos notable. Pero ahora por primera vez se arriesgó a llevar un juego triple simultáneamente. Antes trabajaba con una o dos mujeres como máximo, pero Elena, Valentina y Lucía resultaron ser víctimas demasiado atractivas como para renunciar a alguna de ellas. Elena era confiable como un depósito bancario, ingresos estables, puntos de vista conservadores, disposición a confiar en relaciones serias. Valentina era emocional e impulsiva, se apegaba rápidamente y estaba dispuesta a sacrificios por amor. Lucía era una dama exitosa con buenos ingresos y aspiración a ayudar a gente simple. Cada una de ellas le había dado 1.000.000 de euros para el tratamiento. 3 millones en un año, un buen resultado incluso para un estafador experimentado. Antonio estaba seguro de su sistema. Para cada mujer había su leyenda, su horario de encuentros, sus particularidades de relación. A Elena le contaba una versión de su trabajo, a Valentina una un poco diferente, a Lucía una tercera. Tenía 3 tarjetas SIM, no mantenía redes sociales para no delatarse. Pero cada sistema tiene errores. Y el punto débil de Antonio fue su soberbia. El domingo pasado paseaba con Lucía por el parque de la ciudad. Ella estaba de excelente humor, acababa de cerrar un gran negocio y quería celebrar el éxito con el hombre amado. Hagámonos una foto junto a la fuente, propuso. Quiero capturar este día maravilloso. Antonio generalmente evitaba las fotografías, pero Lucía le rogó tanto, y él estaba de excelente humor. Además, el parque estaba en el otro extremo de la ciudad de los lugares donde se veía con Elena y Valentina. Bueno, aceptó, hagámonos una foto. Tomaron varias fotos junto a la hermosa fuente en cascada. Lucía estaba feliz, y Antonio parecía enamorado y satisfecho con la vida. Por la noche Lucía subió la mejor fotografía a su Instagram con la descripción, descansando con mi amado. No sospechaba que esta publicación inocente sería el comienzo del fin de su relación y destruiría toda la vida de Antonio. Entre los seguidores de Lucía había mucha gente, colegas de negocios, clientes, amigos, conocidos. Entre ellos resultó estar Svetlana Morales, exgerente de banco que hace 2 años se había trasladado a trabajar como administradora en la misma clínica donde trabajaba Valentina. Svetlana conocía a Valentina. A veces se cruzaban en los pasillos, se saludaban, ocasionalmente tomaban café en la cafetería. Svetlana sabía que Valentina tenía un hombre amado con quien vivía desde hacía casi un año. Él una vez había venido a verla a la clínica con un ramo de flores. Revisando la feed de Instagram, Svetlana se topó con la foto de Lucía con un hombre. La cara le pareció familiar, pero no podía recordar dónde la había visto. Al día siguiente, en el descanso del almuerzo, Svetlana se encontró con Valentina en la cafetería. Hola, Valentina le dijo. Tu ex es muy fotogénico. ¿Qué ex? No entendió Valentina. Bueno, tu ex marido, de hecho. Lo vi ayer en una fotografía en Instagram. ¿En Instagram? Se sorprendió Valentina. Él no mantiene redes sociales, está contra toda esa ostentación. Extraño. Svetlana le mostró el teléfono con la fotografía guardada. Pero aquí está. Mira, a su nueva novia la llaman Lucía. ¿Hace mucho que se separaron? Valentina miró la pantalla y sintió como la tierra se iba de debajo de sus pies. En la fotografía sonreía su amado, ese mismo Antonio a quien consideraba su hombre, por quien había pedido un préstamo de 1.000.000 de euros. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz temblorosa. Del Instagram de una agente inmobiliaria. Lucía Delgado, ¿la conoces? Muy exitosa, dicen. Valentina no sabía qué decir. Los pensamientos se confundían, en la cabeza había caos. Quizás era un error. Quizás solo era una persona parecida. Enséñame otra vez, pidió. Svetlana volvió a mostrar la fotografía. No había dudas, era exactamente Antonio. La misma sonrisa,
los mismos ojos, incluso el lunar en el cuello era visible. Valentina, ¿te sientes mal? Se preocupó Svetlana. Estás toda pálida. No, todo está bien, mintió Valentina. No es él. Solo que tengo un conocido muy parecido a él. El resto del día laboral pasó como en niebla. Valentina no podía concentrarse en el trabajo, constantemente pensaba en la fotografía vista. Por la noche decidió hacer su propia investigación. Encontrar el perfil de Lucía Delgado en Instagram resultó sencillo. Valentina revisó sus fotografías de los últimos meses y encontró varias fotos más con Antonio. En una se abrazaban en un restaurante, en otra se besaban a orillas del lago, en la tercera simplemente caminaban por la calle, abrazados. Todas las fotografías habían sido tomadas en los últimos 6 meses. Resultaba que todo este tiempo, mientras Antonio vivía con ella, tenía otra mujer. Valentina se sentía traicionada y humillada. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mentirle a la cara, tomar su dinero, hablar de amor, teniendo a otra? Pero lo más terrible estaba por delante. Estudiando el perfil de Lucía más atentamente, Valentina descubrió que trabajaba en bienes raíces, era bastante exitosa y, a juzgar por las publicaciones, también consideraba a Antonio su hombre. Entonces Valentina decidió cavar más profundo. Creó una cuenta falsa y comenzó a buscar por fotografías de Antonio en otras redes sociales. Las tecnologías modernas permiten encontrar a una persona por fotografía y Valentina aprovechó estas posibilidades. El resultado superó sus peores temores. Después de 2 horas de búsqueda descubrió otro perfil, esta vez el hombre estaba fotografiado con una tercera mujer. Elena Zamora, a juzgar por el perfil, era gerente de banco y también consideraba a Antonio su compañero de vida. Resultaba que su hombre único tenía al menos 3 mujeres simultáneamente. Valentina entendía que se había convertido en víctima de un engaño bien pensado, pero lo que más la impactó fue la fecha de creación de las relaciones. A juzgar por las fotografías en redes sociales, Antonio salía con las 3 mujeres aproximadamente al mismo tiempo. Significaba que a ninguna de ellas la amaba de verdad. Todas eran solo fuentes de dinero. El dinero. Valentina recordó el €1.000.000 que le había dado para el tratamiento. Si la engañaba en las relaciones, seguramente la engañaba también sobre la enfermedad. Y si la engañaba a ella, seguramente engañaba también a las otras 2 mujeres. Significaba que había recibido no 1.000.000, sino al menos 3. 3 millones de euros en un año de vida con 3 mujeres confiadas. Valentina sintió no solo el dolor de la traición, sino también un deseo ardiente de justicia. Esta persona no tenía derecho a hacer eso con la gente, no tenía derecho a jugar con sentimientos ajenos y engañar a mujeres confiadas. Había que hacer algo. Y el primer paso debía ser un encuentro con las otras 2 víctimas de este estafador. Valentina hizo capturas de pantalla de todas las fotografías encontradas, apuntó los datos de contacto de Elena y Lucía y comenzó a planear cómo contactar con ellas. Entendía que la conversación sería difícil. ¿A quién le gusta enterarse de que tu hombre amado te engaña? Pero la verdad debía salir a la luz. Antonio había jugado demasiado tiempo con vidas ajenas y había llegado el momento de detener este espectáculo. Valentina no sabía que mañana por la noche las 3 mujeres se encontrarían en el apartamento de Elena y la vida del estafador cambiaría cardinalmente. Valentina no durmió en toda la noche, pensando en cómo actuar mejor. Por la mañana tomó una decisión, había que actuar rápida y decididamente, antes de que Antonio sospechara algo. Primero decidió contactar con Elena. Por el perfil en redes sociales se entendía dónde trabajaba y Valentina se dirigió al banco al día siguiente después del almuerzo. Disculpe, ¿puedo reunirme con Elena Zamora? Se dirigió a la secretaria. ¿Sobre qué asunto? Se interesó la chica. Personal, respondió Valentina. Dígale que se trata de Antonio. 5 minutos después tenía delante a una mujer elegante de unos 35 años con expresión cautelosa. ¿Quería hablar conmigo? Preguntó Elena. No aquí, dijo Valentina. Es una conversación muy delicada. Quizás nos vemos después de su trabajo.
Elena dudaba. Una mujer desconocida, la mención de Antonio, todo esto alertaba. ¿De qué quiere hablar? Preguntó cautelosamente. De que Antonio la engaña, dijo directamente Valentina. Y no solo a usted. El rostro de Elena palideció. ¿Quién es usted? Soy Valentina. Y yo también consideraba a Antonio mi hombre. Hasta ayer. Elena sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Nos vemos a las 6 de la tarde en el Café Central en la calle de los Jardines, decidió. Venga sola. No vendré sola, dijo Valentina. Estará con nosotras otra mujer. Lucía Delgado. Ella también es víctima de su. Nuestro Antonio. Elena se agarró la cabeza. Una amante ya se podría haber soportado. ¿Pero dos? ¿Significaba que todo este tiempo había sido solo una de tres? Está bien, dijo apenas audible. A las 6 en el Central. Valentina se fue, dejando a Elena sola con su mundo desmoronado. El resto del día laboral pasó como en una pesadilla. Elena no podía concentrarse, cumplía mecánicamente con sus obligaciones laborales y en la cabeza daba vueltas un solo pensamiento: ¿cómo es posible? Mientras tanto, Valentina contactó con Lucía. Aquí fue más difícil, no tenía contactos directos, solo datos de redes sociales. Decidió escribir un mensaje privado. Hola, Lucía. Me llamo Valentina Castillo. Necesito urgentemente reunirme con usted sobre Antonio. Es muy importante. La respuesta llegó en una hora. ¿Quién es usted y cómo conoce a mi marido? Soy su novia. Mejor dicho, lo era. Como usted. Y como otra mujer más. Nos vemos hoy a las 6 en el Café Central, en la calle de los Jardines. Créame, esta conversación cambiará su vida. Lucía tardó mucho en responder. Luego escribió: está bien. Estaré. Valentina entendía que el encuentro sería duro para todas. 3 mujeres, cada una de las cuales se consideraba la única, se enterarían de la verdad sobre su hombre. Pero no había otra salida. A las 6 de la tarde en el Café Central, en una mesa del rincón, estaban sentadas 3 mujeres y se miraban unas a otras con sentimiento mezclado de curiosidad, hostilidad y compasión. Elena estaba contenida y deprimida. Valentina, decidida y enfadada. Lucía, confundida y sin entender qué pasaba. Entonces comenzó Valentina: conozcámonos. Me llamo Valentina, tengo 32 años, soy enfermera. Vivo con Antonio desde hace 10 meses y hasta ayer lo consideraba mi hombre. Elena, 35 años, trabajo en un banco, se presentó la segunda. Antonio vive conmigo desde hace un año. Pero eso es imposible, exclamó Lucía. No puede vivir con las dos. Nosotros nos vemos desde hace 8 meses. Claro que puede, sonrió amargamente Valentina. Mire. Sacó el teléfono y mostró las fotografías de Antonio con cada una de las mujeres encontradas en redes sociales. Aquí está con usted, Lucía, el mes pasado. Aquí con usted, Elena, hace 2 meses. Y aquí conmigo la semana pasada. Simultáneamente sale con 3 mujeres. Lucía se horrorizó. Esto no puede ser. Él me ama. Dijo que yo era la única. A mí también me decía lo mismo, dijo Elena. Y a mí, añadió Valentina. Pero ahora no se trata de sentimientos. Digan, ¿él les pidió dinero? No pidió, respondió Elena. O sea, no directamente. Se enfermó, necesitaba tratamiento caro. ¿Cuánto? Preguntó brevemente Valentina. 1.000.000 de euros, dijo en voz baja Elena. A mí también me pidió 1.000.000, confirmó Lucía. Para el tratamiento de una enfermedad terrible. A mí también 1.000.000, asintió Valentina. Resulta que en un año nos ganó 3 millones de euros. Se hizo un silencio pesado. Cada mujer comprendía la escala del engaño. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente Lucía. Dirigirnos a la policía, dijo resueltamente Valentina. Esto es estafa en cantidad especialmente grande. ¿Y si huye?, se preocupó Elena. Se entera de que lo hemos descubierto todo y desaparece con nuestro dinero.
No huirá, dijo Valentina. Tengo un plan, contó su idea. El plan era arriesgado, pero efectivo. Hoy le diré a Antonio que tengo la noche libre y lo invitaré a mi casa. Al mismo tiempo Elena lo invitará al suyo. Y Lucía al suyo. Veremos cómo se las arregla. ¿Y si sospecha algo? Preguntó Lucía. No sospechará, dijo confiadamente Valentina. Es demasiado egocéntrico. Además, tengo un as en la manga. Sacó de su bolso una llave. Las llaves de sus apartamentos. Se las quité a Antonio ayer cuando dormía. Hoy le organizaremos un encuentro que nunca olvidará. ¿Cómo tiene la llave de mi apartamento? Se sorprendió Elena. Antonio lleva consigo un llavero con llaves de todos nuestros apartamentos, explicó Valentina. Hace tiempo que noté llaves extra, pero pensaba que eran de su antiguo apartamento. El plan era simple y efectivo. Esta noche cada una de las mujeres debía invitar a Antonio a su casa a la misma hora. Cuando viniera a una de ellas, las otras dos aparecerían allí mismo y organizarían un careo. ¿Y si no viene a ninguna? Preguntó Elena. Vendrá, dijo Valentina. A alguna de nosotras vendrá obligatoriamente. Y nos lo comunicará. Y nosotras estaremos preparadas. Las mujeres intercambiaron teléfonos y acordaron los detalles de la operación. Cada una entendía que esta noche su vida cambiaría para siempre. Antonio ya no podría jugar con ellas. Había llegado el momento de la justicia. Valentina regresó a casa con firme intención de llevar el plan hasta el final. Eran alrededor de las 7 de la tarde y había que actuar rápidamente. Antonio generalmente aparecía en su casa alrededor de las 10, así que tenía 3 horas para prepararse. Lo primero que hizo fue escribirle un mensaje: «Hola, querido. Hoy tengo la noche libre, quiero pasarla contigo. ¿No estás ocupado en el trabajo a las 10? Prepararé la cena». La respuesta llegó rápidamente: «Por supuesto, mi buena. Estaré sin falta. Te echaba de menos». Valentina hizo una mueca leyendo estas palabras mentirosas. Interesante, ¿cuántos mensajes así envía al día? Mientras tanto, Elena, después de regresar del trabajo, también envió una invitación a Antonio. «Antonio, vamos a pasar la noche juntos hoy. Terminé temprano el trabajo, podríamos cenar en casa». Antonio le respondió también: «Con mucho gusto, amada. Estaré a las 10». Lucía, habiendo recibido las instrucciones de Valentina, también escribió a su amado: «Cariño, quiero verte. Ven hoy más temprano, a las 10. Hay de qué hablar». La respuesta fue predecible: «Vendré obligatoriamente, querida. Espero el encuentro». Habiendo recibido 3 invitaciones simultáneamente, Antonio se quedó pensando. Generalmente planeaba claramente sus visitas, pero hoy las 3 mujeres de repente quisieron verlo a la misma hora. Esto era sospechoso, pero Antonio era egocéntrico. Decidió que era simple casualidad y eligió a Elena. Tenía el apartamento más cómodo y además le parecía la menos sospechosa de todas. A las 9:30 escribió a Valentina: «Perdón, querida, pero en el trabajo surgió una emergencia imprevista. No podré venir hoy. Mañana obligatoriamente compensaré». A Lucía envió un mensaje parecido: «Perdóname, amada, pero me llamaron para una reparación urgente. Nos vemos mañana». Y a Elena escribió: «Voy a casa, estaré en media hora». Valentina y Lucía recibieron los mensajes casi simultáneamente y entendieron: había elegido a Elena. El plan funcionó. A las 10 de la noche Antonio subía las escaleras hacia el apartamento de Elena, sin sospechar que lo esperaba una emboscada. Estaba de excelente humor, pensaba en la noche que se avecinaba y en la cena sabrosa. Elena abrió la puerta ella misma, y Antonio inmediatamente entendió que algo no estaba bien. Su cara era pétrea, los ojos fríos, y no había sonrisa alguna. «Hola», dijo cautelosamente. «¿Te sientes mal?» «Pasa», respondió brevemente Elena. «Siéntate en la cocina». Antonio entró en el apartamento, sintiendo creciente alarma. Generalmente Elena lo recibía con abrazos y besos, y hoy estaba de alguna manera distante. «Elena,
¿Qué pasó?, preguntó, sentándose a la mesa de la cocina. Nada especial, respondió ella, sirviendo vino en 2 copas. Solo quiero presentarte a una persona. ¿A qué persona?, se alarmó Antonio. En ese momento sonó el timbre. Elena fue a abrir, y Antonio se quedó sentado en la cocina, tratando de entender qué pasaba. Un minuto después entró a la cocina Valentina. Antonio sintió como la sangre se le iba de la cara. Hola, Antonio, dijo Valentina, sentándose frente a él. Por fin nos encontramos todos juntos. Valentina, ¿qué haces aquí?, tartamudeó Antonio. Lo mismo que tú, respondió ella. Paso la noche con el hombre amado. Elena puso en la mesa una tercera copa y sirvió vino. Qué tierno, dijo. Sentados los 3, como una gran familia. Antonio entendía que había caído en una trampa, pero aún esperaba salir de alguna manera. Escuchen, aquí hay algún malentendido, comenzó. Puedo explicar todo. Explicar es aún temprano, lo interrumpió Valentina. Primero esperemos al tercer invitado. ¿Qué tercer invitado?, palideció Antonio. La respuesta fue un nuevo timbre en la puerta. Elena volvió a ir a abrir, y Antonio se quedó a solas con Valentina. Valentina, todo esto no es lo que piensas, comenzó él. Se asintió ella. Esto es mucho peor. A la cocina entró Lucía. Antonio sintió que ahora se desmayaría. Aquí está nuestra tercera amiga, dijo Elena. Lucía, conoce a Antonio. Ese mismo que vive contigo desde hace 8 meses. Mucho gusto, dijo fríamente Lucía, sentándose a la mesa. Aunque ya nos conocemos muy íntimamente. Antonio estaba sentado, sin saber qué decir. Las 3 mujeres lo miraban expectantes. Bueno, marido, dijo Valentina, ¿nos contarás cómo te las arreglas para vivir con 3 mujeres simultáneamente? ¿Y de dónde tienes tanto dinero para el tratamiento?, añadió Lucía. 3 millones de euros no es broma. ¿Qué 3 millones? Preguntó débilmente Antonio. No te hagas el tonto, dijo Elena. Lo sabemos todo. 1 millón de cada una para tu tratamiento inexistente. Antonio entendió que el juego había terminado. Todos sus planes cuidadosamente construidos se desmoronaron en un momento. Pero era un estafador experimentado y no se rendía sin lucha. Está bien, dijo, explicaré todo. Sí, salgo con todas ustedes. Pero esto no es lo que piensan. ¿Y qué es?, preguntó Valentina. Estoy enfermo, dijo Antonio. Tengo un trastorno psíquico serio. No puedo controlar mis actos. Necesito ayuda, no acusaciones. Las mujeres se miraron. Incluso en esta situación seguía mintiendo. Antonio, dijo Lucía, ¿entiendes que nos engañaste por 3 millones de euros? Esto es un delito penal. Devolveré todo, dijo rápidamente Antonio. Lo juro, devolveré cada céntimo. ¿Cuándo?, preguntó Elena. En el transcurso de 1 mes, prometió. Tengo ahorros, venderé el coche, el apartamento. Y mientras tanto, dijo Valentina, nos dirigiremos a la policía. Antonio entendió que la situación era crítica. 3 mujeres engañadas, 3 millones de euros, causa penal, esto podía terminar muy mal. Esperen, pidió. Denme una oportunidad de arreglar todo. Entiendo que actué mal, pero estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Las mujeres se miraron de nuevo. Tenían un plan, y se disponían a cumplirlo. Está bien, dijo Valentina. Pero tenemos condiciones. Antonio estaba sentado a la mesa de la cocina, rodeado de 3 mujeres, y por primera vez en muchos años se sentía acorralado. Generalmente siempre encontraba salida de cualquier situación, pero ahora todos sus trucos habituales no funcionaban. ¿Qué condiciones?, preguntó cautelosamente. Valentina sacó de su bolso una hoja de papel y un bolígrafo. Primera condición, reconoces que engañaste a cada una de nosotras, dijo. Por escrito reconoces. Segunda, añadió Elena, explicas exactamente cómo funcionaba tu esquema. Tercera, dijo Lucía, te comprometes a devolver todo el dinero en el transcurso de 1 mes. ¿Y si me niego?, preguntó Antonio.
Entonces llamaremos a la policía ahora mismo, respondió Valentina. Y tendrás una causa penal por estafa en cantidad especialmente grande. Esto es de 5 a 10 años de privación de libertad. Antonio sabía que Valentina no faroleaba. 3 millones de euros era realmente cantidad especialmente grande. Además, eran 3 las afectadas, lo que solo agravaría su situación. Está bien, dijo. Acepto, pero primero debes explicar algo. ¿Quién eres y cómo lo hiciste todo? Explica, o llamo a la policía ahora mismo, la puerta está cerrada, por la ventana no saldrás, asintió Elena. Antonio suspiró, entendiendo que había llegado el momento de quitarse todas las máscaras. No me llamo Antonio Fernández, sino Antonio Carvajal, comenzó. No trabajo como operador de caldera. Los últimos 5 años me dedico a engañar mujeres. Estafa, aclaró Valentina. Sí, estafa, estuvo de acuerdo. Tengo un esquema elaborado. Conozco mujeres que viven solas, sin hijos, tienen ingresos estables y son propensas a la compasión. Continúa, dijo fríamente Lucía. Estudio sus hábitos, carácter, puntos débiles. Luego empiezo a salir, me gano la confianza, cuento la leyenda sobre mi trabajo y vida. Cuando las relaciones se vuelven suficientemente cercanas, empiezo a quejarme de la salud. Antonio hablaba monótonamente, como en un interrogatorio. Después imito una enfermedad seria, muestro certificados falsos, cuento sobre la necesidad de tratamiento caro. Las mujeres que me aman están dispuestas a ayudar con dinero. Las que no quieren ayudar, se descartan inmediatamente y me voy de ellas. ¿Y el somnífero en el té? Preguntó Elena. ¿Para qué me dormías cada noche? Antonio bajó los ojos. Para que durmieras profundamente y no notaras cuando me voy a otras mujeres. O sea, ¿nunca hubo trabajo en la caldera? Aclaró Valentina. No. Estoy desempleado. Vivo del dinero que obtengo de las mujeres. Se hizo silencio. Cada mujer procesaba lo escuchado. La escala del engaño era impactante. ¿A cuántas mujeres engañaste así? Preguntó Valentina. ¿En 5 años? Antonio pensó. Alrededor de una docena. ¿Y con todas fue el mismo esquema? Básicamente sí. A veces había que improvisar, pero el principio es uno, ganar confianza, enamorar, y luego obtener dinero bajo pretexto de tratamiento. ¿Cuánto dinero robaste así? Preguntó Elena. En 5 años alrededor de 10 millones de euros, respondió en voz baja Antonio. Las mujeres se miraron estupefactas. 10 millones. Significaba que no habían sido las primeras y, si no fuera por la casualidad con la fotografía, no habrían sido las últimas. ¿Dónde está ese dinero ahora? Preguntó Lucía. Parte lo gasté, parte en depósitos en diferentes bancos. Tengo un apartamento y un coche, comprados con ese dinero. O sea, ¿podrás devolver nuestros 3 millones? Aclaró Valentina. Podré, asintió Antonio. Si vendo toda la propiedad y retiro los depósitos. ¿Y por qué deberíamos creerte? Preguntó Elena. Tú eres un mentiroso profesional. Porque no tengo elección, respondió honestamente. Si no devuelvo el dinero, ustedes me meterán en la cárcel. Y la cárcel es lo último que quiero. Valentina tomó el bolígrafo y se lo dio. Dicto, y tú escribes, dijo. Yo, Antonio Carvajal, reconozco que obtuve de manera fraudulenta de Elena Zamora, Valentina Castillo y Lucía Delgado 1 millón de euros de cada una bajo pretexto de tratamiento de una enfermedad inexistente. Antonio quiso objetar, pero entendió la inutilidad de las protestas. Continúa, dijo. Reconozco que mantuve simultáneamente relaciones íntimas con 3 mujeres, engañando a cada una de ellas sobre mi estado civil y sentimientos. Me comprometo en el transcurso de un mes, hasta el día 15 del próximo mes, a devolver a las 3 afectadas 1 millón de euros a cada una. Valentina extendió la hoja a Antonio. Firma. ¿Y qué pasará si firmo? Preguntó. Te daremos un mes para devolver el dinero, dijo Elena. Si el dinero es devuelto completamente, no nos dirigiremos a la policía. ¿Y si no? Entonces llevaremos este reconocimiento a la policía y escribiremos denuncias por estafa, respondió Lucía.
Antonio entendía que no había alternativa. Si se negaba a firmar, las mujeres llamarían a la policía ahora mismo. Y así tenía un mes para encontrar una salida. Está bien, dijo y puso la firma bajo el reconocimiento. Valentina tomó la hoja y la guardó en su bolso. Ahora la segunda cuestión, dijo. Queremos saber dónde vives realmente, cuál es tu nombre real, dónde están tu apartamento y coche. Antonio dictó sus datos reales. Resultó que alquilaba un apartamento de una habitación en un barrio periférico, y su propio apartamento estaba en un edificio nuevo en las afueras de la ciudad. ¿Y el coche dónde está?, preguntó Lucía. En el aparcamiento cerca de mi casa. Bien, dijo Valentina. Mañana iremos y nos aseguraremos de que no mientes. Pero esto no es todo, añadió Elena. Tenemos otra condición más. ¿Cuál? Nunca más te dedicarás a la estafa, dijo. Encontrarás trabajo honesto y vivirás honestamente. ¿Cómo saben que cumpliré mi palabra? Porque vigilaremos, respondió Valentina. Tenemos tus datos reales, sabemos dónde vives. Si nos enteramos de que vuelves a engañar mujeres, inmediatamente nos dirigiremos a la policía. Antonio asintió. El plan de las mujeres estaba pensado y no le dejaba mucha elección. ¿Y qué ahora?, preguntó. ¿Puedo irme? Puedes, dijo Lucía. Pero recuerda, tienes un mes. El primer día nos encontramos aquí mismo, y devuelves el dinero. ¿Y si no puedo reunir toda la suma?, preguntó Antonio. Entonces irás a juicio, respondió fríamente Valentina. Y tendrás tus 5 o 10 años. Antonio se levantó de la mesa. Las piernas le temblaban, en la boca tenía sequedad. Por primera vez en muchos años se sintió atrapado. Devolveré todo, dijo. Lo prometo. Tus promesas ya no nos interesan, respondió Elena. Solo nos interesa el dinero. Antonio se dirigió hacia la salida, entendiendo que su vida despreocupada había terminado. Ahora tenía un mes de trabajo para reunir 3 millones de euros y evitar la cárcel. Y las 3 mujeres se quedaron en la cocina, sintiendo un extraño alivio. Habían sido engañadas y robadas, pero la justicia había triunfado. El estafador había recibido su merecido. Después de que Antonio se fuera, las 3 mujeres se quedaron en la cocina de Elena, tratando de asimilar lo ocurrido. Las emociones eran mixtas. El alivio de que por fin se había aclarado la verdad se mezclaba con el dolor de la traición y la rabia por su propia confianza. ¿Creen que realmente devolverá el dinero?, preguntó Lucía, girando en sus manos la copa con vino sin beber. No se, respondió honestamente Elena. Pero tenemos su reconocimiento. Eso ya es algo. No es suficiente, dijo resueltamente Valentina. Hay que asegurarse. Tengo una idea. Sacó el teléfono y comenzó a marcar un número. ¿A quién llamas?, se interesó Lucía. A mi hermano, respondió Valentina. Alejandro Castillo, teniente mayor de policía. Trabaja en el Departamento de Lucha contra Delitos Económicos. ¿Quieres presentar denuncia?, preguntó Elena. Aún no, dijo Valentina, esperando respuesta. Quiero consultarle. ¿Aló, Alejandro? Soy Valentina. Necesito tu ayuda. Sí, un problema serio. ¿Puedes venir? ¿Ahora? Bien, te espero. Guardó el teléfono. En media hora estará aquí. Le explicaremos la situación, que de consejo profesional. ¿Y él no estará obligado a iniciar causa penal?, se preocupó Lucía. Si le contamos todo, no estará, la tranquilizó Valentina. Mientras no presentemos denuncia oficial, esto es solo consulta. 30 minutos después tocaron a la puerta. Elena abrió a un hombre alto de unos 37 años en uniforme policial. Alejandro Castillo se presentó. Valentina abrazó al hermano y lo llevó a la cocina. Alejandro, conoce a Elena y Lucía. Todas nos convertimos en víctimas de un estafador. Alejandro se sentó a la mesa y escuchó atentamente el relato de la hermana. Su cara se volvía cada vez más sombría mientras Valentina exponía los detalles de la estafa. O sea, ¿obtuvo de ustedes 3 millones de euros? Aclaró. Sí, confirmó Elena.
Y se confesó que en 5 años engañó a otras mujeres por suma total de 10 millones. Alejandro negó con la cabeza. Esquema clásico de Don Juan. Tenemos muchos casos así, pero rara vez logramos atrapar al estafador con las manos en la masa. ¿Y qué hacemos?, preguntó Lucía. Le dimos un mes para devolver el dinero. Hicieron bien, aprobó Alejandro. Pero hay que asegurarse. Este tipo puede intentar huir. ¿Cómo asegurarse?, se interesó Valentina. Primero, mañana mismo presenten denuncias en la policía, aconsejó Alejandro. Denuncien oficialmente la estafa, proporcionen todos los documentos y este reconocimiento escrito. Pero nos comprometimos a darle un mes, objetó Elena. Se comprometieron a no iniciar causas si devuelve el dinero, corrigió Alejandro. Y pueden presentar denuncia. Esto será un seguro en caso de que desaparezca. ¿Y después?, preguntó Lucía. Después esperan un mes. Si devuelve el dinero, retiran las denuncias. Si no, el caso irá a juicio. Alejandro sacó un cuaderno y bolígrafo. Déjenme anotar sus datos. Los verificaré en las bases, averiguaré si hay quejas de otras mujeres sobre él. Valentina dictó todo lo que había contado Antonio: nombre real, dirección, datos del coche y apartamento. Antonio Carvajal se presentaba como Fernández, repitió Alejandro. Ahora verificaré. Sacó el teléfono de servicio y comenzó a hacer consultas. En 10 minutos recibió respuesta. Interesante, dijo. Sobre Antonio Carvajal hay 3 casos sin terminar. 3 mujeres presentaron denuncias por estafa, pero luego las retiraron. ¿Por qué las retiraron?, se sorprendió Valentina. Muy probablemente, él también les devolvió el dinero, supuso Alejandro. O las intimidó. O simplemente no pudieron demostrar el hecho de entrega del dinero. O sea, ¿ya había caído?, preguntó Elena. Había caído, pero se las arreglaba. Pero ahora la situación es otra, tienen su reconocimiento escrito. Es una prueba seria. Alejandro guardó el teléfono. Esto es lo que les propongo. Mañana vengan a mi departamento, escriban denuncias. Yo me haré cargo del caso personalmente. ¿Y puedes asustarlo?, preguntó Valentina. Para que entienda la seriedad de la situación. Alejandro sonrió. Puedo. Mañana lo citaré para conversación. Le explicaré que le amenaza por estafa en cantidad especialmente grande. ¿Y cuánto le amenaza?, se interesó Lucía. Por el artículo 249 del Código Penal, parte cuarta, estafa en cantidad especialmente grande. De 5 a 10 años de privación de libertad. Más multa hasta 1 millón de euros. Las mujeres se miraron. Castigo serio. Creo que cuando se entere de esto, el deseo de devolver el dinero se le intensificará significativamente, añadió Alejandro. ¿Y si aún así huye?, preguntó Elena. Lo declararemos en búsqueda. Por tales casos encuentran a los estafadores bastante rápido. Además, tiene bienes inmuebles que no es tan fácil vender discretamente. Alejandro se levantó de la mesa. Mañana a las 10 de la mañana las espero en el departamento. La dirección se la daré a Valentina. Traigan todos los documentos, contratos de préstamos, certificados que él les mostró, correspondencia en mensajeros, todo lo que haya. ¿Y este reconocimiento?, Valentina mostró la hoja con la firma de Antonio. Esto también tráiganlo. Prueba muy importante. Alejandro, dijo Valentina, acompañando al hermano hasta la puerta. Muchas gracias. De nada, respondió. A tipos así hay que meterlos en la cárcel. Lleva demasiado tiempo engañando impunemente a mujeres. Después de la partida de Alejandro, las mujeres se quedaron un tiempo más en la cocina, discutiendo el plan de acciones. Creo que actuamos correctamente, dijo Lucía. Le dimos una oportunidad, pero nos aseguramos. Sí, estuvo de acuerdo Elena. Ahora realmente no tiene elección. ¿Y saben qué?, dijo Valentina. Mañana, después de la visita a la policía, vamos a sentarnos en un café. Buena idea, apoyó Lucía. Elena tampoco estaba en contra. Acordaron encontrarse mañana por la mañana en el edificio de la policía y luego ir juntas al café.
Chicas, dijo Elena antes de despedirse, por extraño que parezca, hasta me alegro de que todo haya pasado así. ¿Por qué? Se sorprendió Valentina. Porque nos enteramos de la verdad. Mejor una verdad amarga que una mentira dulce. Y porque no dejamos que engañara a otras mujeres. Si estuvo de acuerdo Lucía. Detuvimos a este estafador. Eso es importante. Se despidieron ya tarde por la noche, cada una con una extraña sensación de satisfacción. Habían sido engañadas y robadas, pero lograron defenderse. La justicia había triunfado, y mañana comenzaría una nueva etapa, la devolución de lo robado. A la mañana siguiente Antonio despertó con la cabeza pesada y pensamientos sombríos. La noche anterior parecía una pesadilla, pero la realidad era exactamente esa, lo habían atrapado, y ahora tenía que pagar por años de engaño. Estaba sentado en la cocina de su apartamento alquilado, bebía café y pensaba febrilmente en cómo salir de la situación. 3 millones de euros era una suma enorme. Tenía en depósitos alrededor de 1 millón, el apartamento valía aproximadamente 2 millones, el chalet de la madre lo había comprado por 2 millones, el coche otros 500.000. En principio, se podía encontrar el dinero, pero entonces se quedaría sin nada. A las 10:30 sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Antonio? Preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Teniente Mayor Castillo, Departamento de Delitos Económicos. Necesito reunirme con usted. Antonio sintió como el corazón se detenía. ¿Por qué motivo? Por el motivo de las denuncias por estafa presentadas a su nombre. Hoy a la 1 de la tarde, Departamento de Policía en la calle Central, despacho 205. Pero yo. Hasta la vista interrumpió la comunicación Alejandro. Antonio entendió que las mujeres no bromeaban. Realmente se habían dirigido a la policía. Significaba que no había tiempo para dudas. A la 1 de la tarde estaba en el despacho indicado. Alejandro lo recibió estrictamente, pero correctamente. Siéntese, le indicó la silla delante de la mesa. ¿Antonio Carvajal? Sí. Hoy por la mañana se presentaron contra usted 3 denuncias por estafa. Elena Zamora, Valentina Castillo y Lucía Delgado lo acusan de obtener medios monetarios de manera fraudulenta. Antonio guardó silencio. La suma total del daño constituye 3 millones de euros, más intereses por los préstamos, continuó Alejandro. Esto es cantidad especialmente grande. Según el artículo 249 del Código Penal, le amenazan de 5 a 10 años de privación de libertad. Estoy dispuesto a devolver el dinero, dijo rápidamente Antonio. Lo se asintió Alejandro. Tengo conocimiento de su acuerdo con las afectadas. Pero esto no anula el hecho de haber cometido el delito. Abrió la carpeta y sacó el reconocimiento escrito de Antonio. ¿Esta es su firma? Antonio miró la hoja y asintió. Sí, mía. O sea, ¿reconoce el hecho del engaño? Reconozco. Alejandro se reclinó en la silla. Antonio, estudié su caso. En los últimos años se presentaron contra usted denuncias de otras 3 mujeres. Todos los casos fueron cerrados después de que las denunciantes retiraran sus quejas. ¿Y qué? ¿Y que usted se dedica a esto profesionalmente? Esto no es un caso aislado, sino un sistema. Y el sistema es reincidencia, circunstancias agravantes, pena máxima. Antonio palideció. Devolveré todo el dinero, repitió. Posiblemente estuvo de acuerdo Alejandro. Pero esto no garantiza el cierre del caso. La decisión la toma el tribunal. ¿Y qué puede influir en la decisión? Compensación completa del daño, arrepentimiento, colaboración con la investigación, enumeró Alejandro. Y, por supuesto, ausencia de nuevos delitos. No lo haré más, prometió Antonio. Veremos, respondió escépticamente el policía. Dígame, ¿a cuántas mujeres en total engañó en los últimos años? Antonio pensó. No recuerdo exactamente. Muchas. ¿Por qué suma total? Alrededor de 10 millones de euros. Alejandro anotó en el cuaderno. ¿Y qué pasó con ese dinero? Parte lo gasté, parte lo invertí, compré bienes inmuebles. ¿Dónde se encuentra su apartamento y coche? Antonio dio las direcciones. Bien, dijo Alejandro. Y ahora escuche atentamente.
Tiene un mes para devolver 3 millones de euros con intereses. Si no lo hace, el caso irá a juicio y recibirá la pena máxima. Entendí. Pero incluso si devuelve el dinero, esto no es garantía. Las afectadas pueden cambiar de opinión y no retirar las denuncias. ¿Y qué puede convencerlas? Su arrepentimiento sincero, compensación completa del daño y garantías de que no volverá a dedicarse a la estafa. Alejandro se levantó de la mesa. Nos vemos en un mes, Antonio. Espero mucho que use correctamente el tiempo concedido. Antonio salió del departamento de policía con clara comprensión de la situación. Las bromas habían terminado. Si no reunía este dinero a tiempo, recibiría una pena real. Lo primero que hizo fue ir al agente inmobiliario para poner en venta su apartamento. Después al salón de automóviles, a valorar el coche. El chalet de la madre no se podía vender. Ella tenía que vivir en algún lugar. Y no sobreviviría al enterarse de que el hijo podía echarla de la única vivienda. En un día logró entender que la venta urgente de bienes inmuebles y automóvil daría alrededor de 2,5 millones. Otro millón estaba en depósitos. Total, 3,5 millones. Exactamente lo que necesitaba devolver con intereses por los préstamos. Por la noche estaba sentado en casa y calculaba variantes. Técnicamente se podía encontrar el dinero, pero entonces se quedaría sin nada. Tendría que empezar la vida de nuevo. No había alternativas. 3 mujeres engañadas actuaban decididamente y tenían apoyo de la policía. El intento de huir solo agravaría la situación. Antonio entendió que su vida despreocupada de estafador había terminado. Había llegado el momento de pagar las cuentas. Al día siguiente comenzó el procedimiento de venta del apartamento y coche. El agente inmobiliario prometió encontrar compradores en el transcurso de 2 semanas. El depósito se podía retirar en cualquier momento. Pero lo más importante, Antonio por primera vez en muchos años pensó en trabajo honesto. Si quería evitar la cárcel y empezar nueva vida, necesitaba encontrar fuente legal de ingresos. El tiempo pasaba y cada día la presión se intensificaba. Antonio entendía que las mujeres no perdonarían ni olvidarían. La única manera de salvarse era cumplir completamente con sus obligaciones. El mes pasó rápidamente. Antonio vendió el apartamento y el coche, retiró el depósito y para la fecha señalada reunió la suma necesaria. El dinero estaba en una caja fuerte del banco, esperando la entrega a las mujeres engañadas. Durante este tiempo también encontró trabajo, se empleó como cargador en un almacén. El trabajo era pesado y mal pagado, pero honesto. Por primera vez en muchos años Antonio ganaba dinero con su propio trabajo y no con engaño. El día 15, como habían acordado, todos los participantes se reunieron en el apartamento de Elena. Antonio vino con una bolsa en la que estaba el dinero. 3 millones de euros, con intereses dijo, poniendo la bolsa en la mesa. Las mujeres contaron el dinero. La suma era exacta. Bien dijo Valentina. Dinero recibido. Ahora hablemos de otras condiciones. ¿De cuáles? Se alarmó Antonio. De tu arrepentimiento respondió Elena. Queremos estar seguras de que no volverás a engañar mujeres. Me empleé en un trabajo, dijo Antonio. Trabajo como cargador, gano honestamente. Eso está bien, aprobó Lucía. ¿Y qué pasa con otras mujeres a las que engañaste? ¿Qué otras? Aquellas de las que hablabas, aclaró Valentina. Antonio bajó los ojos. Su dinero ya lo gasté. No puedo devolverlo. Pero puedes encontrarlas y disculparte, dijo Elena. Explicar que te arrepientes de lo hecho. ¿Para qué? Para demostrar la sinceridad de tu arrepentimiento, respondió Valentina. Antonio pensó. La idea era desagradable, pero si esto ayudaba a evitar la cárcel, está bien, aceptó. Trataré de encontrarlas y disculparme. Excelente, dijo Lucía. Y ahora la última condición. ¿Cuál? Queremos que cuentes públicamente sobre tus delitos, dijo Valentina. Que grabes un video donde confieses la estafa y adviertas a otras mujeres sobre esquemas similares. Antonio cambió de cara. Pero eso es vergüenza para toda la vida. ¿Y el engaño de mujeres confiadas qué es?
Preguntó agudamente Elena. Decide, dijo Valentina. O grabas el video y nosotras retiramos las denuncias de la policía, o el caso va a juicio. Antonio entendía que no tenía elección. El reconocimiento público era un mal menor comparado con la pena de cárcel. Está bien, aceptó. Grabaré el video. Valentina sacó el teléfono y encendió la cámara. Habla, dijo. Antonio respiró profundamente y comenzó. Me llamo Antonio Carvajal. Quiero confesar que los últimos 5 años me he dedicado a la estafa. Engañaba mujeres, me ganaba su confianza, y luego obtenía dinero bajo pretexto de tratamiento de enfermedades inexistentes. La voz le temblaba, pero continuó. Engañé a muchas mujeres por suma total de más de 10 millones de euros. Destruí sus vidas, traicioné su confianza, les causé dolor. Me arrepiento profundamente de lo hecho. Continúa, dijo Valentina. Me dirijo a todas las mujeres, sean cautelosas. No confíen en hombres que piden dinero para tratamiento. Verifiquen documentos, consulten con médicos, no tomen decisiones apresuradas. Los estafadores usan sus sentimientos contra ustedes. Antonio calló, bajando la cabeza. ¿Y qué planeas hacer más adelante?, preguntó Elena. Trabajar honestamente, respondió. No engañar más a nadie. Tratar de expiar mi culpa. Valentina apagó la cámara. Bien, dijo. Este video lo colocaremos en redes sociales para advertir a otras mujeres. ¿Y las denuncias de la policía las retirarán?, preguntó Antonio. Las retiraremos, confirmó Lucía. Pero recuerda, te vigilaremos. Si nos enteramos de que vuelves a dedicarte a la estafa, inmediatamente nos dirigiremos a la policía. Entendí, sintió Antonio. Alejandro, que estaba presente en el encuentro como representante de la policía, se levantó de la mesa. Antonio dijo, considere que tuvo mucha suerte. Estas mujeres le dieron una oportunidad para nueva vida. No la desaproveche. No la desaprovecharé, prometió Antonio. Y ahora váyase, dijo Valentina. Y recuerde, siempre sabremos dónde encontrarlo. Antonio tomó su chaqueta y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio vuelta. Perdónenme, dijo en voz baja. Entiendo que les causé mucho dolor. No perdonaremos, respondió Elena. Pero daremos oportunidad de corregirse. Después de la partida de Antonio, las mujeres se quedaron en la cocina los 4, con Alejandro. ¿Creen que cambiará?, preguntó Lucía. No se respondió honestamente Alejandro. Los estafadores rara vez cambian. Pero el miedo a la cárcel es buen estímulo. Lo principal es que devolvimos el dinero, dijo Valentina. Y lo detuvimos por algún tiempo. Y el video realmente ayudará a advertir a otras mujeres, añadió Elena. Una semana después Valentina subió el video confesión de Antonio a las redes sociales. El clip rápidamente ganó popularidad, fue reposteado por miles de personas. En los comentarios escribían mujeres que se habían enfrentado con estafadores similares. Bien hecho, chicas, escribía una de las comentaristas. A tales canallas hay que sacarlos a la luz. Gracias por la advertencia, agradecía otra. Hace poco conocí a un hombre que se queja de la salud. Ahora seré más cautelosa. El video se convirtió en una especie de advertencia para mujeres y sentencia para Antonio. Ahora su cara la conocían miles de personas y dedicarse al oficio anterior se volvió imposible. Pasaron 6 meses. Antonio continuaba trabajando como cargador, alquilaba un cuarto barato en Comunal, vivía modesta y discretamente. No hizo intentos de volver a la estafa, demasiado grande era el riesgo de ser reconocido. Elena, Valentina y Lucía gradualmente se recuperaron del estrés vivido. El dinero lo gastaron en pagar los préstamos y un poco en sí mismas. Pero lo principal, recibieron una valiosa lección de vida. ¿Saben?, dijo Valentina durante su encuentro 6 meses después, en cierto sentido hasta agradezco a este estafador. ¿Por qué?, se sorprendió Lucía. Porque nos enseñó prudencia. Ahora no confiaremos tan ciegamente en los hombres. Sí, estuvo de acuerdo Elena. Hay que verificar las palabras con hechos, y no creer al oído. Y no apresurarse con decisiones serias, añadió Lucía. Especialmente cuando se trata de dinero.
Se volvieron más sabias y cautelosas. En sus vidas aparecieron nuevos hombres, pero ahora verificaban cuidadosamente a los compañeros potenciales, no se apresuraban con la confianza y siempre recordaban la lección que les había dado Antonio. Y el mismo Antonio, trabajando en el almacén y viviendo en comunal, cada día pensaba en qué precio tuvo que pagar por años de vida fácil. Perdió todo: dinero, vivienda, reputación, posibilidad de dedicarse al oficio habitual. Pero quizás obtuvo algo más valioso: la oportunidad de convertirse en persona honesta. La justicia triunfó. El estafador fue castigado, las víctimas recibieron compensación y la sociedad una advertencia. La historia de Antonio se convirtió en recordatorio de que el engaño tarde o temprano se descubre, y por cada delito hay que pagar. 3 mujeres que podrían haber permanecido como víctimas mostraron valor y decisión. No solo se defendieron, sino que ayudaron a proteger a otras víctimas potenciales. Su historia se convirtió en ejemplo de lo importante que es no callar sobre la estafa, sino luchar por la justicia. Y aunque cada una de ellas vivió el dolor de la traición y el engaño, salieron de esta historia más fuertes, sabias y cautelosas. La lección fue asimilada, la justicia triunfó, y la vida continuaba, ahora con nuevos conocimientos sobre lo importante que es no confiar ciegamente, sino verificar y pensar antes de tomar decisiones serias.